hacer un libro, solo un libro con un único título, pero durante muchos años intenté adaptarme a las costumbres y a las modas y a los géneros y a las editoriales y todo eso. Pero siempre quise un solo, no obras completas, el contexto de obra completa, sino el contexto del libro, todos los escritos en un libro. Pero no solo eso, sino quise siempre que ese libro no solo tuviera escritos, sino audios, vídeos, fotografías, etc. Por tanto, siempre quise hacer una obra, solo una única obra con un solo título, un solo autor, en este caso yo, pero no porque sea yo, sino para intentar fijar, digamos, un límite más al intento de conocimiento del ser humano, de investigación, de búsqueda. Por eso esta obra, que se llama ahora Cuadernos, Cuaderno de la Mancha, es una única obra, aunque tenga filosofía, literatura, arte, escrito, pintura, dibujos, todo, forma lo que he dicho muchas veces una especie de catedral mental o de rascacielos mental, cada uno lo que quiera. Hablamos de otra cosa, que es ser sensible. Siguiendo lo anterior, al final, Whitman, o como se pronuncie, solo escribe un libro. O mejor dicho, las hojas de hierba de un solo libro es lo que de alguna forma le permite ser y estar, entender y conocer, o intentar entender y conocer la realidad interna y externa. Estemos de acuerdo o en desacuerdo con este autor. Al final de cuentas, la importancia de una producción cultural no es solo la que tenga en sí, ni la que le dé el autor o que no tiene el autor, sino la que le den los demás, una generación y otra generación. No escribo para yo lucirme, ni pinto para yo lucirme, aunque a lo mejor en alguna época ha sido más, eso ha tenido importancia, pero no siempre, sino es una forma de vivir y de sobrevivir. Y sobre todo, intentar entender la realidad interna y la realidad externa, para intentar perfeccionar el conocimiento de la realidad que tenemos. Quizás los traumas sean esos, heridas muy profundas que se tiene en la adolescencia o de niño, que ahí se quedan medio dormidas, y cuando 10 o 15 o 20 años surge una situación similar, no se vive según ese momento presente y esa situación similar, sino se vive en el recuerdo del trauma, la herida de 20 o 30 o 40 años antes. Por eso, un hecho o un acto que sea bueno, sea malo, no es tan grave para otra persona que no ha sufrido ese trauma, pero para la persona que ha sufrido ese trauma es enormemente doloroso y sufriente. Por tanto, cada uno, aunque no lo tenga que escribir ni decirlo a los demás, tiene de alguna forma una obligación de intentar buscar y analizar y contextualizar los traumas que haya sufrido o que quiera tener, para así controlar mejor las situaciones. Quizás el excesivo deseo de destacar, de dejar un legado, una impronta en el mundo, sea debido a traumas, heridas muy profundas que algunos sujetos sufren. Los pecados capitales y los pecados mortales en la concepción cristiana y en la concepción católica por lo general
necesario y bueno y conveniente. Beber mucho es un exceso y sería tomado por burla. Beber muy poco, por ejemplo, sería un defecto y exponer la propia vida en el límite, lo cual es negativo también. Quizás ese deseo en demasía de dejar una impronta, de hacer una obra genial o maestra, sea un defecto por exceso. El punto medio a lo mejor es intentar aportar algo a la sociedad y a la humanidad, con modestia y con humildad. El problema eterno de la cuestión de la apariencia y de la realidad, sobre todo cuando se aplica a un ser humano, a una casa o a una vivienda o a un coche. En definitiva, dos tipos de personalidad diferente. Pero puede tener un análisis ontológico o metafísico, que es lo real y que es la apariencia de la realidad. Las palabras son muy limitadas, aunque no digan mucho. Una persona puede hablar de estar diciendo un árbol rojo y está pensando no solo en el árbol rojo, sino en algunas ramas, etc. El pensamiento es mucho más rápido y más amplio que las palabras que utilizamos y las que escribimos también. ¿Existen ciudadanos? Pregunto, ¿existen ciudadanos de primera y de segunda y de tercera? De tercera serían los inmigrantes en general, pobres. Y los de segunda serían ciudadanos que sus antecesores son de la sociedad del país cientos de años posiblemente o varias generaciones, pero no tienen la ideología que está en el poder en ese momento. Y además sus medios económicos o sociales son limitados. Por tanto, pueden funcionar en la sociedad como si fuesen de ciudadanos completos o iguales a todos los demás, pero en el fondo no es cierto. Tienen unas deficiencias en cuanto que los que gestionan la sociedad en mayor o menor medida les limitan las posibilidades. Yo sé que esto es duro de aceptar, pero esto puede ser que explique mucho de la realidad. Yo os he visto en tiempos antiguos y en tiempos actuales. En determinadas regiones imperaban unas ideologías frente a otras. En unos tiempos o épocas unas ideologías contra otras. Quizás habría que cambiar en lo siguiente. Solo recordamos, y no siempre, a los grandes hombres o las grandes mujeres del pasado, o incluso del presente, pero para cada gran hombre o gran mujer que haya existido, en un territorio aquí ha habido cientos o miles o docenas de miles que son personas que pasan y nunca son recordados, pero la vida no podría seguir sin esos docenas de miles, cientos de miles, millones de personas que trabajan, se esfuerzan, hacen una labor, están en sus casas, están en un lugar o están en otro, que hacen cosas buenas moralmente y buenas legalmente. Todas esas personas que no son recordadas nunca, ni siquiera por sus descendientes. ¿Conoce usted el nombre de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos? Solamente digo el nombre. Pues no, usted no, ni yo tampoco.
individuos presentes, los nobles que conocen muchas cosas de sus antecedentes de hace 100 o 200, 300 años, si han sido buenos, bien, pero si han sido malos, o en algún aspecto malo, pues es negativo para sus vidas y sus existencias. La persona que se considera que ha fracasado, no en una cosa, que todo el mundo fracasa en una o dos o tres, sino en varias cosas, yo creo que percibe la vida de distinto modo que las personas que se consideran ellas mismas que han tenido éxito. O que a lo mejor en la realidad el que se siente fracasado ha tenido más éxito que el que se siente que ha tenido éxito. Hay personas que necesitan tener enemigos o adversarios para sentirse vivos. Y hay otras personas que no necesitan eso. Casi muchos buscan la fama y la notoriedad en distintos campos cada uno. Pero que te recuerden dentro de 100 años ese desgaste de tu personalidad. Valorarán cosas que tú a lo mejor no diste demasiada importancia, o hechos que para ti no tuvieron demasiada importancia, o recordarán algunas cosas que tienen importancia, pero hay otras que tienen para ti más importancia que nunca nadie recordará ni nadie dirá. La imagen de cualquier persona de sí misma no es completa, pero la imagen de una persona vista por los demás 100 años es aún más incompleta por muchos datos que se sepan. A las personas les echaremos defectos que tenían, pero tenían a lo mejor otras virtudes que tapaban esos defectos. O defectos que recordamos que no eran los más grandes que tenía una persona, sino había otros peores. O lo mismo en las virtudes. Yo creo que tengo sentido el humor, pero aparte no lo ejerzo demasiado por diversas razones. Una, que quizá no sea la más importante, pero sí es que siempre te ríes de algo o de alguien, sea un individuo o un colectivo, y a mí no me gusta reírme de nadie en concreto, ¿no? Ni de ningún colectivo, porque a la gente le gusta mucho reírse de los defectos de los demás. Por ejemplo, que otras personas tengan 3 cabezas, y entonces se ríen de las 3 cabezas que tienen los demás, pero no les gusta que se rían de los 7 dedos que tienen en cada mano ellos. Entonces introduciría más humor en los escritos, pero siempre te ríes de alguien, de los defectos de alguien, sea ese alguien individual o colectivo. Y por eso no meto más humor. Yo sé que ningún escrito triunfa si no tiene humor. Diríamos una dosis grande de humor combinada con elementos profundos y serios, esa mezcla trágica y de comedia, porque esa es la vida. A veces pienso que mis escritos no son valorados porque no meto demasiado humor. Y el humor puede ser mucho de diversos modos, pero no me atrevo, porque parece que no quiero ofender a nadie en sus defectos o en sus virtudes, porque una cosa es analizar literariamente o filosóficamente o científicamente los errores de decir que siempre pongo el ejemplo de la ebriedad es mala, y otra cosa es reírme de las personas que son ebrias o están ebrias. Yo creo que si hubiese introducido más, pero que lo sabía, elementos de humorismo en mis escritos serían más valorados. No debo mentir, ni engañarme. Yo he intentado que la producción cultural que he realizado en un título, que se llama ahora Cuaderno de La Mancha, que tiene parte de filosofía
filosofía, parte de literatura, parte de arte plástico, parte de la filosofía del cristianismo, etcétera, he intentado hacer una obra maestra, una obra que fuese una obra clásica. No puedo engañar ni engañarme, porque eso es lo que he intentado siempre. Ciertamente, viendo los resultados, uno es consciente de que ha fracasado. Ha fracasado como escritor, como pensador, como filósofo, como autor o artista. Es que la palabra artista no me gusta. No, como autor plástico o artista plástico, y en otros campos vocacionales y profesionales, que no voy a citar. Uno lleva esa herida. Y si hablo del fracaso personal, no es porque a nadie le interesa mi fracaso, sino porque un escritor es como un espejo. Yo hablo de mi fracaso como escritor y otro leerá como su fracaso que ha tenido a nivel empresarial o económico o familiar o vocacional o afectivo o sentimental. Digamos que todos llevamos nuestros fracasos y nuestros éxitos con nosotros en dos alforjas. En una forja vamos coleccionando los éxitos y las alegrías, y en la otra forja los fracasos y las penas y las angustias y los sufrimientos. Y pertenezcamos a una cultura o a una sociedad, a un tiempo, a una época, a una religión, seamos hombres o seamos mujeres o todos llevamos estas dos alforjas que se van llenando con el tiempo y la vida. Me dedico mucho tiempo a observar y a pensar, además de otras cosas, como los demás seres humanos, para intentar entender y comprender la realidad. Y algo de lo que he creído que he entendido y comprendido lo he pasado en papel, con palabras, o he hablado con cualquiera que se han perdido esas palabras, o he grabado como aquí, pero es poco, lo he grabado en comparación con los demás, o lo he dibujado o pintado, o he hecho alguna fotografía. Pero mi intención es entender y comprender la realidad, con, digamos, los saberes que conozco, que es la filosofía y las artes, sobre todo la literatura y el arte plástico. Porque en ciencia no puedo descubrir nada en matemáticas, ni en física, ni en ninguna de las ciencias, porque no tengo los conocimientos suficientes. A mí siempre me interesan más las ciencias, o al menos tanto más que la literatura y las artes. Ciertamente con la edad se han ido dejando todas esas lecturas de ciencias, sobre todo ciencias naturales y en menor medida ciencias sociales. Pero eso se queda ya un poco lejos en el tiempo. Aunque siga intentando informarme de ello. Hay cosas que reproducen una tristeza tan grande que son en el fondo también sufrir no solo tristeza, injusticias, desengaños, mentiras, actos. Soy consciente y no quiero que nadie se interese por mi vida. Si hablo de mi vida algunas cosas es porque le puede servir como ejemplo, analogía, modelo, y ellos plantearse sus problemas y sus cosas. Yo lo he explicado antes y lo he explicado muchas veces. Yo siempre intento entender la realidad y comprender la realidad.
más simples posibles. Utilizar palabras sin darte importancia, sin darse importancia, incluso sin dar importancia a las palabras o los gestos, sino entender y comprender que las palabras sean entendidas primero por uno mismo y que tú mismo crees que son verdaderas y verídicas y bondadosas y buenas y en cierto grado también bellas. O las imágenes o los dibujos o las pinturas es lo mismo, para mí es lo mismo todo eso, pero no con grandilocuencia, sino como una especie de timidez de las palabras, incluso timidez de los conceptos y de las ideas. Pero para eso a veces tiene que estar a favor de conceptos tradicionales que casi nadie quiere admitir ahora, y otras veces tienen que saltarte los conceptos tradicionales para encontrar nuevos. No es ir en contra del pensamiento general, sino ir en contra del pensamiento general cuando crees que no es verdad, o no es bueno, o no es bondadoso, o no es útil, o no es racional. Desde siempre que yo conozco he tenido una intuición, por lo que después aprendí o entendí que eran los derechos humanos. Incluso algunos derechos humanos que habría que matizar, es mejor que se respeten que no que se salten. Algunos derechos humanos que desde el punto de vista moral o ético, religioso o espiritual tendrían mucho que matizarse, a veces es mejor que se respeten por el bien de esos individuos y por el bien de la sociedad. Aparte, ahora se habla mucho de los derechos de la mujer. Yo en el fondo no entiendo eso, porque para mí un ser humano, sea mujer o sea hombre, tiene igual dignidad, iguales derechos. Si uno come, el otro también tiene que comer. O sea, si el hombre come, la mujer también. Si el hombre estudia, la mujer también tiene que estudiar. Todos igual ante la ley, y más que la ley, ante la esencia metafísica de un ser humano. Más si tenemos almas, o no, si no tenemos alma. Luego hay pequeñas diferencias fisiológicas o pequeñas diferencias de organización familiar o social o económica, pero eso no va en contra de ningún derecho. Si un hombre puede ser presidente de gobierno, una mujer puede serlo igual o mejor. No entiendo los hombres que conculcan derechos a las mujeres, porque pienso que no han tenido madres ni abuelas. A ellos les gustaba que le quitaran derechos a sus madres, a sus abuelas o bisabuelas, pero tampoco al revés. Mujeres que tienen cierta hincha o rencor a los hombres, es que ellas no tenían padres ni abuelos ni bisabuelos. Yo creo que todo eso depende de heridas muy profundas que los sujetos llevan. Luego está que las cuestiones de sociedades y culturas que son más proclives a la defensa de los derechos iguales y de la dignidad, y otros que son menos, y eso no se puede negar. Por eso a veces yo pienso con cierta tristeza que no